Como habíamos dicho, los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de datos que tienen distintos formatos, atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Existe una gran variedad de instrumentos con diversas ventajas y limitaciones para documentar el aprendizaje, tanto de conocimientos como habilidades y destrezas de los estudiantes. Es una responsabilidad del profesor y de la organización evaluadora elegir los métodos apropiados para el proceso de evaluación, que pueden clasificarse en las siguientes categorías. Evaluaciones escritas, como pueden ser ensayos, preguntas directas de respuesta corta, exámenes de opción múltiple, relación de columnas, disertaciones o incluso reportes. También hay evaluaciones prácticas como los exámenes orales, los exámenes prácticos con casos o el examen clínico objetivo estructurado. También los métodos de observación, como son el reporte del profesor, las listas de cotejo y algunas rúbricas. Los portafolios y otros registros del desempeño como libretas de registro, portafolios y registros de procedimientos, y los métodos de autoevaluación y de evaluación por pares que requieren reportes del educando así como de sus compañeros. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas, sus características psicométricas propias, así como recomendaciones para su implementación. Es responsabilidad de los profesores y de los responsables de la evaluación de las instituciones educativas el diseñar, seleccionar, implementar y acumular evidencia de validez de aquellos instrumentos que sean los más apropiados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al currículo y a las características del contexto local. Una evaluación educativa es tan buena como la metodología utilizada y el uso que se hace de los resultados. Varias organizaciones internacionales han propuesto criterios sobre las buenas prácticas de la evaluación, y cito las enunciadas por el Grupo de Consenso de la Conferencia de Ottawa. Este es un evento académico dedicado a la evaluación de la competencia clínica en ciencias de la salud, que se ha destacado por promover los aspectos académicos de la evaluación educativa. Dichos criterios son validez, confiabilidad, justicia, equivalencia, factibilidad, efecto educativo y catalítico y aceptabilidad. Decía Mark Twain, colectar datos para evaluación es como recoger la basura. Más vale saber lo que vas a hacer con ella antes de que la recojas. Uno de los conceptos más importantes para que los resultados de la evaluación tengan un sustento sólido y apropiado es el de validez. Validez de un proceso de evaluación es el grado con el que mide lo que se supone que mide. Tradicionalmente se clasificaba como las 3 Cs, validez de contenido, de criterio y de constructo. En la definición moderna de validez, esta distinción ya desapareció, ya que diversas fuentes de evidencia pueden arrojar luz sobre distintos aspectos de la validez, no es que reflejen diferentes tipos de la misma. La validez es un concepto unitario y actualmente se considera que toda la validez es validez de constructo. La palabra constructo significa colecciones de conceptos abstractos y principios que son inferidos de la conducta y explicados por una teoría educativo-psicológica, es decir, son atributos o características que no pueden observarse directamente. Por ejemplo, la inteligencia, la timidez, la extroversión o los conocimientos sobre química. La validez es un juicio valorativo holístico e integrador que requiere múltiples fuentes de evidencia para la interpretación del constructo evaluado. Intenta responder a la pregunta, ¿qué inferencias podemos hacer sobre esta persona basándonos en los resultados del examen? No es que el instrumento sea válido per se, ya que la validez de un examen es específica para un propósito y se refiere más bien a lo apropiado de la interpretación de los resultados. En otras palabras, la validez no es una propiedad intrínseca del examen, sino del significado de los resultados en el entorno educativo específico y de las inferencias que pueden hacerse de los mismos. Por ejemplo, los resultados de los estudiantes que sustentan el examen para ingresar a la universidad no deben interpretarse categóricamente como evidencia de la calidad de la enseñanza en los bachilleratos o escuelas de donde provienen, ya que el examen no está diseñado con ese propósito. Si se desea realizar este tipo de inferencia,
determinar la calidad de la escuela o del bachillerato en que estudió el aspirante, entonces debe acumularse evidencia de diferentes fuentes para sustentar esta interpretación. Las 5 fuentes importantes de validez de constructo en evaluación educativa son: primero, de contenido. En los exámenes escritos, la documentación de evidencia de validez de contenido es fundamental. Por ejemplo, lo que llamamos la tabla de especificaciones de la prueba, en donde está descrito todo lo que debe de venir en el examen, así como el proceso que se siguió para elaborarla. El contenido temático definido, la congruencia del contenido de las preguntas con estas especificaciones del examen, la representatividad de las preguntas de los diferentes dominios del área a examinar, la calidad de las preguntas, así como las credenciales de las personas que elaboran los reactivos, entre otros. La segunda son los procesos de respuesta. Estos se definen como evidencia de integridad de los datos de tal manera que las fuentes de error que se pueden asociar con la administración del examen han sido controladas en la medida de lo posible. Por ejemplo, el control de calidad de la elaboración del examen, la validación de la clave de la hoja de respuestas utilizada, el control de calidad del reporte de los resultados del examen, la familiaridad del estudiante con el formato de evaluación que pudiera ser impreso o en computadora. La tercera fuente es la estructura interna. Esta se refiere a las características estadísticas y psicométricas del examen y de las preguntas que lo componen. Ejemplo de esto son el análisis de reactivos para determinar el grado de dificultad e índice de discriminación, así como el desempeño de los distractores en las preguntas de opción múltiple. También la medición de la confiabilidad del examen, el error estándar de medición, el modelo psicométrico utilizado para asignar la puntuación del examen, entre muchos otros. Muchos de estos datos debieran obtenerse de rutina como parte del proceso de control de calidad de un examen, principalmente en los exámenes de alto impacto, en virtud de la relevancia de sus resultados para los sustentantes. En este momento no entraremos en más detalles sobre el tema, que será motivo de otro curso. La cuarta fuente es la relación con otras variables. La relación de los resultados en el examen con otras variables es intuitivamente atractiva y se refiere a la correlación estadística entre los resultados obtenidos por medio de un instrumento con una medición de características conocidas. Este rubro busca evidencia tanto confirmatoria como contradictoria, representando claramente el concepto actual de validez como demostración de una hipótesis. Puede investigarse la correlación positiva de los resultados con exámenes similares que midan el mismo constructo, esto es evidencia convergente, así como la falta de correlación con pruebas que midan otros atributos, esto sería evidencia divergente. Si se documenta correlación entre las calificaciones obtenidas en el examen de admisión a la licenciatura con las obtenidas en los exámenes parciales durante la carrera, se consideraría evidencia de validez para interpretar el resultado de dicho examen como de utilidad predictiva sobre el proceso de admisión. La quinta fuente de evidencia de validez es la de consecuencias. Esta se refiere al impacto en los sustentantes de las puntuaciones de la evaluación, de las decisiones que se toman como resultado de los resultados del examen, así como su efecto en la enseñanza y en el aprendizaje. Son ejemplos de este aspecto de la validez el método de establecimiento del punto de corte para aprobar o reprobar un examen, las consecuencias para el estudiante y para la sociedad, las consecuencias para los profesores y las instituciones educativas. La validez de constructo implica una aproximación científica a la interpretación de los resultados de los exámenes, es decir, probar hipótesis sobre los conceptos evaluados en el examen. La información proporcionada por un instrumento de evaluación no es que sea válida o inválida, sino que los resultados del examen tienen más o menos evidencia de cada una de las diferentes fuentes para apoyar o para refutar una interpretación específica. Por ejemplo, el pasar o el reprobar un curso, el certificar o no a un especialista o el admitir o no a un estudiante en la universidad. Bajo estas premisas, probar la validez es como una aventura que nunca se termina, ya que siempre se puede indagar más sobre el significado de los resultados de un examen con diversos grupos y en diferentes circunstancias. Un aspecto muy importante de la obtención de evidencia de validez, sobre todo en los exámenes de alto impacto,
es que las organizaciones que elaboran e interpretan el examen, ya sean entidades gubernamentales, instituciones educativas o consejos de certificación, son los candidatos obvios para validar las afirmaciones que hacen sobre la interpretación de los resultados del examen, ya que generalmente son ellos quienes tienen los elementos y los recursos para hacerlo. Quienes elaboramos los exámenes tenemos la obligación ética y el imperativo educativo de documentar qué tan defendible es la interpretación de los resultados, en beneficio de los educandos y de la sociedad en general.